¿Es posible transformar el mundo entero desde el silencio de una celda de 4 metros cuadrados? En 1926, el régimen fascista de Mussolini encarceló a uno de los pensadores más brillantes de la historia, con una orden clara. Tenemos que impedir que este cerebro funcione durante 20 años. Sin embargo, se equivocaron profundamente. Antonio Gramsci no solo siguió pensando, sino que produjo una de las obras más influyentes de la sociología moderna, Los cuadernos de la cárcel. Hoy, en resumen maestro, vamos a desglosar este mapa intelectual que cambió nuestra forma de entender el poder, la cultura y la sociedad. Prepárate, porque después de este video, no volverás a ver las noticias ni la educación de la misma manera. La pregunta fundamental que Gramsci se hizo fue, ¿por qué las personas aceptan sistemas que claramente no les benefician? La respuesta es la hegemonía cultural. A diferencia de la fuerza física o la represión policial, la hegemonía es un tipo de poder que se ejerce a través del consenso. No se trata de soldados en la calle, sino de ideas en nuestra cabeza. La clase dominante, según Gramsci, no solo controla la economía, sino que también moldea el sentido común. A través de la educación, la religión y los medios, nos enseñan que el orden actual es el único natural y posible. Comprender la hegemonía es entender que el campo de batalla más importante no es el territorio, sino la cultura. Si controlas las historias que una sociedad se cuenta a sí misma, controlas la sociedad. Ahora bien, ¿quiénes son los soldados en esta batalla cultural? Gramsci rompe con la idea de que los intelectuales son solo académicos aislados en torres de marfil. Él divide a los pensadores en dos categorías. Primero, los intelectuales tradicionales. Son aquellos que se ven a sí mismos como independientes y neutrales, pero que a menudo, sin darse cuenta, solo sirven para mantener el statu quo del pasado, reforzando las ideas dominantes. Por otro lado, están los intelectuales orgánicos. Estos son individuos que surgen de cada clase social para darle voz, estructura y dirección a sus aspiraciones. Un intelectual orgánico puede ser un periodista, un sindicalista, un maestro o incluso un creador de contenido. Su función es conectar la teoría con la práctica de la vida diaria del pueblo, articular sus deseos y necesidades. Para Gramsci, todos los seres humanos tienen capacidad intelectual, pero no todos cumplen la función de intelectuales en la sociedad. El cambio real solo ocurre cuando una clase social logra crear y organizar a sus propios pensadores. Conociendo el campo de batalla y los combatientes, ¿cuál es la estrategia? Gramsci utiliza analogías militares para explicarlo. La guerra de movimiento es el asalto directo al poder, como una revolución armada rápida. Funciona en sociedades con un Estado simple y autoritario. Sin embargo, en las sociedades modernas y complejas de Occidente, donde el poder está más difuso, esto no es suficiente. Aquí es necesaria la guerra de posiciones. Esta es una lucha larga, paciente y meticulosa por conquistar las instituciones de la sociedad civil, las escuelas, los sindicatos, las iglesias y, por supuesto, los medios de comunicación. Gramsci argumenta que antes de tomar el palacio de gobierno, debes haber ganado la batalla en el corazón y la mente de la cultura. Es un proceso de desgaste, de asedio cultural, donde poco a poco vas construyendo una contrahegemonía. Si quieres cambiar el mundo, no busques solo un gran evento explosivo. Busca la transformación constante de los valores y las ideas cotidianas. Es como una gota de agua cayendo sobre una roca. Con persistencia, puede quebrarla. Esto nos lleva a entender mejor qué es realmente el Estado. Normalmente pensamos en él solo como el gobierno, la policía y los jueces. Pero Gramsci introduce el concepto de Estado ampliado. Para él, el Estado no es solo la punta del iceberg que vemos. Es la suma de la sociedad política, que usa la coerción y la fuerza, y la sociedad civil, que genera consenso y cultura. La sociedad civil es esa red de organizaciones privadas, escuelas, iglesias, medios, clubes
que difunden la ideología de la clase dominante de manera voluntaria. Es aquí, en la vida diaria, donde se fabrica el consentimiento. El Estado no solo te obliga a obedecer leyes con la amenaza de la fuerza, te convence de que esas leyes son justas y naturales. Comprender esta dualidad es clave para entender por qué las grandes crisis económicas no siempre llevan a revoluciones. A menudo, la sociedad civil actúa como una poderosa trinchera que protege al sistema, absorbiendo el descontento y manteniendo el orden establecido. Analizar todo esto puede ser abrumador. El poder parece estar en todas partes, arraigado en cada aspecto de nuestras vidas. Y aquí es donde entra quizás la frase más famosa e inspiradora de Gramsci: pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. ¿Qué significa esto? El pesimismo del intelecto nos exige mirar la realidad tal cual es, con una honestidad brutal. Significa analizar fríamente las dificultades, el poder del adversario y los enormes obstáculos que enfrentamos, sin autoengaños ni falsas esperanzas. Debemos ser analistas críticos y rigurosos de nuestra situación, pero ese análisis no debe paralizarnos. Ahí es donde entra el optimismo de la voluntad. Es la fuerza interna, la convicción y la determinación para seguir luchando, a pesar de las probabilidades en contra. Es la creencia en nuestra capacidad para generar cambio. Gramsci escribió sus cuadernos enfermo, aislado y encarcelado, enfrentando un futuro sombrío. Pero su voluntad de dejar un legado para el futuro nunca flaqueó. Esta lección es vital para cualquier proyecto, ya sea personal o social. Analiza con rigor científico, pero actúa con una fe inquebrantable en tu capacidad de transformar la realidad. Entonces, ¿cómo aplicas a Gramsci hoy en tu vida? No necesitas ser un político ni un académico para iniciar tu propia guerra de posiciones. Empieza identificando tu propia esfera de influencia en tu familia, tu grupo de amigos, tu lugar de trabajo, tus redes sociales. Comienza por cuestionar el sentido común que te rodea. Pregúntate, ¿qué ideas acepto como naturales o inevitables que podrían ser, en realidad, solo construcciones culturales diseñadas para mantener un orden específico? Conviértete en un intelectual orgánico de tu comunidad o profesión, aportando claridad, nuevas perspectivas y soluciones a los problemas comunes que enfrentan. Recuerda que la cultura no es algo abstracto, se construye en las conversaciones diarias, en los chistes que contamos, en los libros que leemos y en el contenido que consumimos y compartimos. Ganar la batalla cultural, esa guerra de posiciones, empieza por un paso fundamental: descolonizar tu propia mente y ayudar a otros a hacer lo mismo. En resumen, los cuadernos de la cárcel nos dejan un mapa increíblemente poderoso. Nos enseñan que el poder es cultural antes que político, y que la forma más profunda de control es la hegemonía, basada en el consenso y no en la fuerza. Aprendimos que los intelectuales orgánicos son los verdaderos motores del cambio, conectando las ideas con la vida del pueblo. Descubrimos que la guerra de posiciones es la estrategia de largo plazo para transformar la sociedad desde sus cimientos, conquistando sus instituciones culturales. Y, finalmente, nos quedamos con el equilibrio esencial entre un pesimismo del intelecto, que nos mantiene realistas, y un optimismo de la voluntad, que nos impulsa a actuar sin descanso. Antonio Gramsci murió poco después de ser liberado, con la salud destrozada por casi 11 años de prisión, pero sus ideas volaron por encima de los muros de esa celda, para inspirar a generaciones de líderes, activistas y pensadores en todo el mundo. Su legado es una invitación a no ser espectadores pasivos de la historia, sino a convertirnos en arquitectos conscientes de una nueva hegemonía, una basada en la justicia, la igualdad y el conocimiento. Si quieres seguir dominando las ideas que mueven al mundo y convertirte en un maestro de la síntesis, este es tu lugar. Si este análisis te ha abierto los ojos, haz clic en el botón de like
para apoyar nuestro trabajo, y suscríbete ahora, para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. También puedes visitar resumenmaestro.com para acceder a resúmenes exclusivos que potenciarán tu intelecto. Recuerda, la verdadera libertad comienza con el conocimiento. Nos vemos en el próximo resumen.